Amigos de Al Filo, acaba de comenzar el informativo número 1 de todos los fines de semana. Al Filo, esta semana como toda la semana cargada con muchas informaciones. En el día de hoy vamos a hacer conexión especial con 3 grandes invitados sobre diferentes tópicos que yo sé que a usted que me ve en casita les va a interesar. Inmediatamente hacemos la primera conexión y conversamos con el senador por la provincia de Atomayor. Senador Rubén Darío Cruz, popularmente y mejor conocido como Rubén Toyota, bienvenido a esta conexión digital que realizamos. Lo queríamos hace mucho tiempo en el programa Al Filo, físicamente, pero no había sido posible. La tecnología es una ayuda. Bienvenido, senador. Muchas gracias, Lajara. Complacido, enormemente complacido de participar. Bueno, para nosotros es un honor tenerle a usted con nosotros un domingo en la mañana cuando todo el mundo, bueno, usted tiene la ropa de pelear, se ve que va por el que está en el campo trabajando por su comunidad, a propósito de los trabajos en la comunidad. Y este tema de la pandemia, senador, usted fue de las primeras figuras o personalidades de la República Dominicana que supuestamente había estado contagiado en una famosa cena de recaudación. ¿Usted podría aclararnos qué fue lo que sucedió y cómo ocurrió todo esto? Efectivamente, el obispado de la provincia de San Pedro Macorís, que incluye a la provincia de Atomayor, organizó una cena por recaudación de fondos. Participamos en esa cena, 8 personas de la provincia de Atomayor, y de allí surgió que un número de personas determinado se contagió del COVID-19, entre ellos una persona de Atomayor. Lo único aquí que el poder divino, la gracia de nuestro Señor Jesucristo me protegió. Yo no me contagié en ningún momento, pero la oposición, principalmente la oposición, entendía que me sacaban de competencia si ellos decían que yo tenía el COVID-19. Excelente. Y a propósito de todo esto y la pandemia, yo le decía antes de comenzar la entrevista que he visto unos cuantos senadores muy activos en la calle. Refería a Valentín, refería a Nova de Bonao, en el caso suyo en Atomayor. ¿Cómo va todo esto? ¿Cómo han logrado ustedes contener ese brote allá en Atomayor, que vemos que las cifras han bajado, y también el trabajo social, que es lo único, es la única campaña que hoy nos mueve? Bueno, hemos hecho una combinación de operativos con artículos de protección personal, como son la mascarilla, las manitas limpias. Hemos distribuido suficiente cloro, jabón líquido, desinfectante de mano, como las manitas limpias, pero además el componente de alimentos preparados por el Plan Social de nuestra Oficina de Gestión Senatorial, conjuntamente con un bono de colmado o de supermercado, dependiendo el lugar donde se vaya a distribuir. Y la combinación de esos trabajos, tomando en cuenta a sectores que han sido afectados sensiblemente, como son los motoconchistas, también los transportistas, los peluqueros, las saloneras, como le dicen aquí a las estilistas, y eso ha llegado en el mejor momento, según las palabras de ellos. Porque usted acaba de tocar un punto que a mí, que soy un crítico de este tipo de programa, me llama mucho la atención. Usted dijo que tiene un bono para colmados y supermercados. ¿En qué consiste eso? Muy interesante. Bueno, es una combinación de una ración especial con 16 libras de alimentos y 13 artículos, más un bono de 500 pesos para complementarlo con leche, con las cosas que no se pueden poner normalmente en la ración. Leche, pollo, huevos. Entonces, eso es un complemento y le cae muy bien a la familia. Eso viene redondeando alrededor de 1.100, 1.200 pesos por familia, pero vuelvo y te reitero, combinado con la protección personal. Nosotros hemos distribuido más de 10.000 mascarillas en diferentes zonas. Hemos estado en 2 secciones del municipio de Atomayor del Rey, en 3 distritos municipales, y cada vez que salimos, pues la gente está muy contenta con la labor que estamos haciendo. Excelente. ¿Cuál ha sido el éxito de Atomayor? Que vemos que las cifras de COVID no aumentaron en ningún momento y van en reducción franca, diferente a otras poblaciones. Bueno, gracias a Dios, Atomayor no ha tenido cifras alarmantes. Aquí han salido contagiados 13 personas, aunque lamentablemente han fallecido 2.
Hay, si se quiere, un reconocimiento merecido a todo el personal de salud que se ha involucrado, las personas que tienen que ver directamente con esto, la doctora Samara Sosa, que es la epidemióloga de la Provincial de Salud, y la labor que se está haciendo en los 3 hospitales. No son hospitales, ¿verdad?, preparados para pacientes de COVID-19, pero más la gestión que hemos estado haciendo, tanto la gobernación provincial como la oficina de gestión senatorial, que dicho sea de paso, pudimos lograr una de las ambulancias especializadas para pacientes sospechosos de COVID. Excelente. Y la mano amiga del gobierno, senador, ha llegado por allá, por Atomayor, porque dicen que muchas veces las ayudas se quedan en la capital y en Santiago, que no llegan a los demás pueblos. A mí me consta que toda la labor que se ha desarrollado desde el plan social de la presidencia y desde los comedores económicos a través de la gobernación de Atomayor, ha llegado un momento muy oportuno. Aquí se están distribuyendo raciones alimenticias secas, pero de igual manera permanentemente se está llevando comida a zonas vulnerables, a zonas periféricas del municipio de Atomayor, y eso está cayendo muy bien. Senador, ¿se ha hecho algún tipo de combinación de las diferentes autoridades, de los diferentes partidos allá en el caso de Atomayor? Porque, lógicamente, para ver un éxito como ha ocurrido, tiene que haber una combinación. ¿Se ha integrado el Partido Revolucionario Moderno, el Partido Reformista y otras organizaciones a la lucha contra el COVID allá localmente? Bueno, ellos han participado en principio con muchas quejas que no se les permite participar, y parece que eso ha sido una estrategia, un plan a nivel nacional, porque lo hemos visto en otras provincias, pero en la medida de lo posible se ha sentido un poco uno de los diputados, eso no se le puede negar. Aquí todos estamos haciendo, lógico, gracias a Dios, y una muestra de ello es el aspecto físico mío. Fíjese que nunca me había visto con barba de esta manera. Sin embargo, no le estamos poniendo atención al aspecto físico personal, sino al trabajo a favor de la gente. Senador, sabemos de su importancia con los temas nacionales, principalmente al usted ser el vocero de la bancada de senadores del Partido de la Liberación Dominicana. Hay un proyecto de ley que prácticamente ha acaparado la atención, o hay 2 temas que han acaparado la atención nacional. Uno es el proyecto de ley de 30% de un posible 30% de la AFP, al igual que el tema de la extensión de horario. Primero me gustaría ver su opinión referente a este tema de una posibilidad de entrega de 30% de las AFP. Bueno, si el tema se trata de manera seria, porque con el tema han querido jugar, sobre todo la oposición a nivel de las provincias, no así el candidato fijó su posición, como lo han fijado otros candidatos, pero si el tema se trata de manera seria, yo siempre he dicho, Lajara, lo que vaya a favor del trabajador dominicano, yo siempre voy a estar de su lado, pero temas tan sensibles como este, hay que escuchar a las autoridades. Ya el gobernador del Banco Central expuso de manera clara, de manera meridiana, de los riesgos que se puede correr. Yo creo que se pueden buscar fórmulas, pero tratar el tema con la seriedad que amerita, porque no es un tema ni para festinarlo, ni para hacer politiquería barata con él. Sí, nosotros tuvimos la oportunidad de conversar con el diputado José Cabrera, quien ha llevado el tema por muchos años, y justamente no hace el mismo planteamiento, de que él está de acuerdo no con un 30, sino con un 100 hasta con un 200. Ahora bien, que este tema debe ser analizado y sentado y verificarlo, porque hay cosas más importantes exclusivamente que simplemente un 30%. Él nos planteaba que hace poco se hizo una pequeña reforma a este tema, pero que esa reforma no es la adecuada ni es la que lleva para satisfacer al pueblo. ¿Entiende usted entonces que, al igual que el diputado, que es necesaria una reforma integral referente a este tema ya no del fondo de pensiones, sino más bien de la ley completa que tiene que ver con el sistema sanitario, el sistema de salud, pensiones, de pensiones, ARS y todo eso? Sí. Lo que resulta, Lajara, que a esto se le ha querido dar matiz político, y fíjate que yo he dicho y lo voy a reiterar, es mejor sacar el tema
en función de la coyuntura política y darle un tratamiento serio, que se le haga una reforma integral, porque no solamente el tema de las pensiones, sino la ley 87-01 en su conjunto, que es la que establece el sistema nacional de la seguridad social. Así que el tema es más importante, es más serio de hasta donde se ha manejado. Lo único que ahora le han querido dar un matiz meramente político. Senador, ya finalmente, porque sabemos que tiene que partir, tiene una ocupación, nos hicieron saber antes de... me gustaría ver su posición. Ustedes en el Senado, en principio, aprobaron 25 días de extensión del estado de emergencia que envió la Presidencia de la República o el Presidente de la República. Más sin embargo, el PRM y la Fuerza del Pueblo solamente aprobaron un 15%, 15 días. ¿Qué opinión le merece? Bueno, ha sido reiterativa esa actitud mezquina y es una actitud que se corresponde con el temor que tienen en función del buen manejo que le ha dado el gobierno dominicano a través de las instituciones que son responsables del tema salud en nuestro país. Desde el primer momento han querido impedir las veces que el Poder Ejecutivo ha enviado la solicitud de 25 días, siempre aprueban 17, bueno, ahora resultó que aprobaron 15. Dicen los expertos, los infectólogos de este país, que entre ellos hay del PRM, que se proyecta que la pandemia todavía tendrá picos importantes en nuestro país, todavía entrado el mes de julio. Entonces, ¿por qué negarle al Poder Ejecutivo? Simplemente porque entienden que por el buen manejo que le ha dado el gobierno dominicano al tema del COVID-19, ha recibido un reconocimiento tanto de la Organización Mundial de Salud como de la Organización Panamericana de la Salud. Y algo más, Plajara, no es culpa de nosotros que el candidato del PLD sí esté en la calle del medio, trabajando, aportando sus propios recursos, sus empresas, y que el candidato de la oposición esté en su búnker, protegido, pepillito, como decimos en el vocabulario de los pueblos. Entonces, el pueblo le está dando un reconocimiento justo y merecido a aquel que ha trabajado. El gobierno dominicano, por un lado, los candidatos en las provincias, por otro lado, y sobre todo Gonzalo Castillo por la buena labor que ha desarrollado en medio de esta pandemia. Senador, muchísimas gracias. Sabemos, no esperamos menos de usted siempre, esperamos que nos pueda acompañar con más frecuencia por este espacio y sepa que este espacio es suyo también. Muchas gracias, siempre dispuesto. Gracias, hermano. Un placer, un placer. Igual, Lara. Wow. En SENASA garantizaremos a nuestros afiliados el acceso a los servicios de salud y atenciones derivadas del COVID-19. Hemos tomado medidas. Ampliamos los servicios de programación de citas para mayores de 60 años que requieran visitar las oficinas. Retiramos el personal de los centros de atención en hospitales y clínicas a nivel nacional. Reforzamos las medidas de higiene para garantizar la salud de nuestros colaboradores y usuarios. Utiliza el app SENASA, los centros de llamadas y el sistema de mensaje automatizado. Para más información, visita nuestras redes sociales o la web www.arssenasa.gov.do. SENASA, nuestra ganancia es tu salud. La única forma de evitar el COVID-19 es quedándote en casa. Por tu salud y la de tu familia, quédate en casa. Ministerio de Educación. Nosotros no hemos tenido problemas con la comercialización de la leche. Aunque con una pandemia, los productores se han mantenido en su finca produciendo. Porque eso nos garantiza que podamos obtener un producto limpio, que pueda llegar a cada familia sano. El proceso que usamos es que se ordeña la vaca, se lleva al centro de acopio a enfriar y de ahí viene un camión refrigerador
de Aganta se lleva la leche. Unos 4.200, 4.300 litros de leche diaria. Si lo multiplicamos por el mes son 100.000 y pico de litros de leche mensual que se acopian allá. Nosotros pagamos la leche según nos la pagan por la calidad. Entonces todo el mundo se ha empeñado en ir mejorando la calidad. Nos levantamos muy temprano para darle seguimiento a lo que es los ordeñadores. Estamos siempre ahí para que ellos tomen las medidas de higiene necesarias para que nuestra leche pueda salir de calidad. Y eso ha hecho que el negocio de la leche de nosotros con Aganta, que es una leche para el desayuno escolar, pues se nos pague a buen precio. Incluso Aganta nos ha dicho que si nosotros producimos 20.000 litros, 20.000 litros se llevan. Asesoramos a las entidades y organismos bajo el ámbito de nuestra ley para la mejora y fortalecimiento de su control interno institucional, contribuyendo así con el manejo y uso adecuado de los recursos públicos. Contraloría General de la República, agregando valor a la nación con transparencia y control. Gobierno de la República Dominicana, con la gente y para la gente. Tenemos que extremar medidas de higiene. Debemos desinfectar los objetos utilizados por la persona, tales como teléfonos, celulares, juguetes, manubrios de las puertas, palanca del sanitario, llave del lavamanos y fregadero. Asimismo, desinfecte el baño con cloro todos los días. Y si es de uso común, hágalo de manera frecuente. Limpie la habitación con un paño húmedo para mantenerla libre de polvo y deje abiertas las ventanas el mayor tiempo posible. Quédate en casa. Juntos derrotamos el coronavirus. Hacemos conexión con Josefina Capellán. Ella es veterana periodista, a su vez vocera de la Dirección General de Control de Drogas, DNCD. Con ella vamos a conversar sobre diferentes temas del momento, como el vuelo, aquel famoso vuelo. Pero antes de entrar a esa parte, Josefina, primero darte la bienvenida. Muchísimas gracias, hermano. Qué placer estar contigo, sobre todo estar compartiendo esta transmisión, una transmisión importante donde la mayoría de la gente pues está atenta a todas las informaciones, sobre todo cuando se trata de esos temas que tienen que ver fuera de lo que es el COVID-19, que es un tema que verdaderamente nos tiene a nosotros hasta un poco estresado, pero definitivamente es una realidad con la que tenemos que vivir. Adelante, hermano. Josefina, tú muchos años en la calle cubriendo fuente periodística, haciendo trabajo de campo, pero ahora tienes un rol para representar la DNCD. Cuéntame primero, ¿cómo va la DNCD frente a este tema del COVID? ¿Siguen operando, se han integrado las actividades de emergencia con las autoridades? ¿O qué está haciendo la DNCD ahora? Bueno, tú sabes que la naturaleza de la Dirección Nacional de Control de Drogas es totalmente diferente a la de las autoridades, respectivamente. Nosotros mantenemos todo lo que tiene que ver con el control de los puntos, las investigaciones, todo lo que es narcotráfico a nivel de macro y micro, pero sobre todo macro. Te puedo decir que a pesar de la pandemia del COVID-19, hemos mantenido todas las investigaciones como tienen que ser, las interdicciones en los diferentes puntos, la colaboración con los fiscales, todo se ha mantenido igual. La única diferencia es que estamos en tiempo de cuarentena y tiempo de pandemia. Sin embargo, a pesar de todo esto, nosotros hemos dado duros golpes. Estamos hablando de 1,000 y pico de kilos solamente dentro de lo que tiene que ver con la pandemia. Es decir, que el narcotráfico no ha bajado la guardia a pesar de que tenemos COVID-19. Porque ahí tenemos los casos. Ahí lo tenemos. Cuando empezó el periodo de cuarentena, justamente nosotros hicimos primero el hallazgo de 300 y pico, 600 y pico y después 300 y pico más de kilos, 1,000 y pico de kilos, todo esto durante el tiempo de pandemia. Eso quiere decir que nosotros como organismo antidrogas no podemos bajar la guardia. Sí, excelente. Y la colaboración con las autoridades en los barrios, los sectores, con las autoridades que llevan este tema de la emergencia y del COVID. ¿Ha estado la DNCD integrada en estos trabajos de colaboración? Nosotros, per se, lo que estamos haciendo es protegiéndonos como organismo antidrogas. Recuerda que el trabajo que uno hace es un trabajo prácticamente de investigación, aparte de algunos organismos que tienen que ver con lo que es desarrollo comunitario,
Nosotros nos mantenemos en la parte de investigación, en la parte de hacer lo que es cuestionamiento, vigilancia y llegar a las interdicciones de los diferentes puntos. Nosotros no estamos haciendo el trabajo particular que hacen los militares ni hacen los policías, porque la naturaleza de esta Dirección Nacional de Control de Drogas es prácticamente diferente a la de los otros organismos de seguridad. Pero eso no quiere decir que nosotros no estemos colaborando. De hecho, la Dirección Nacional de Control de Drogas ha mantenido una vigilancia constante en todo lo que tiene que ver con su personal, con la familia de su personal y muy cerca de la gente con los barrios. Inclusive, nuestro presidente de la dirección, el mayor general Alburquerque, estuvo inclusive repartiéndole comida a los agentes que están ahora apostados dentro de lo que tiene que ver con el cordón sanitario de seguridad en las diferentes demarcaciones, Distrito Nacional, Santo Domingo y demás. Josefina, mira, un tema que ha sido tendencia en las redes sociales y en los medios de comunicación esta semana, y es un famoso vuelo que salió desde República Dominicana, desde Puerto Plata, y que fue atrapado en Belica con más de 300 kilos. Yo quiero que tú me hagas una panorámica que nos diga qué ocurrió, cómo ocurrió y todos los detalles de este evento. Bueno, lo primero que te voy a decir es que es una investigación que se encuentra en curso. Es una investigación que se hace multisectorial entre diferentes organismos de inteligencia. Está involucrado el Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria de la Aviación Civil, el Ministerio de Defensa, está el Ministerio Público, la Fiscalía de Puerto Plata, está diferentes organismos que tengan que ver justamente con este tema, están involucrados. Nosotros por ahora, la información que hemos dado y que estamos todavía ofreciendo, es que este vuelo que salió desde Puerto Plata, efectivamente, que llegó a Bruselas el 17 de marzo del año en curso, fue justamente salido de República Dominicana. Hizo su escala, inclusive fue con pasajeros a bordo. Estamos hablando de que aproximadamente en este vuelo habían 257 pasajeros, 175 con destinos a Bruselas y 82 en tránsito hacia otros destinos. Un total de 161 equipajes. Dicho vuelo había partido a las 5:40 de la República Dominicana, llegando a Bruselas el día anterior. Pero fue una cosa. Rectificamos. Ese vuelo no es propiedad de ninguna compañía nacional. Es de allá, de su compañía de Bélgica y de Bruselas. Estamos hablando que pertenece a la línea aérea TUI Fly, el TB-178, que salió procedente del Aeropuerto Internacional Gregorio Luperón. Eso sí está claro. Precisa. ¿Fue que se paró en Puerto Plata el avión, hizo una escala en Puerto Plata o partió desde Puerto Plata? ¿Cuál de las dos cosas? Partió desde Puerto Plata y hacía escalas a diferentes demarcaciones. Como te digo, 272 pasajeros que hacían escalas justamente en algunas demarcaciones, 175 con destinos a Bruselas y 82 en tránsito hacia destinos diferentes. Una pregunta. Es decir, sí sale del Aeropuerto Internacional Gregorio Luperón, pero hace escala fuera de cuando llega a Bélgica. Cuéntame, Félix. Una pregunta que se hacen muchos dominicanos es, ¿cómo partió un vuelo comercial si ahora mismo está prohibido el vuelo comercial? Acuérdate que cuando sale este vuelo todavía no había entrado el toque de queda. Estamos hablando de un día después de las elecciones. Ok. No había toque de queda. Todavía no se había entrado dentro del toque de queda per se, que es cuando empieza el cierre de todo lo que tiene que ver con las fronteras y con los aeropuertos. Todavía no habíamos cerrado, estábamos abiertos. Muy bien. ¿Algún detenido hay ya de la votación de la DNCD? Bueno, hermano mío, yo quisiera darle a usted nombre y cantidades, pero usted sabe que esto es una investigación que se tiene ahora entre organismos y, como le dije, multisectorial. Están involucradas diferentes instituciones y yo, como vocera de la Dirección Nacional de Control de Drogas, no puedo manifestarle a usted ningún adelanto, porque esto podría dañar el proceso de investigación. Además de que usted sabe que hasta que oficialmente esa investigación no baje, el Ministerio Público la acuñe y la dé a conocer, pues nosotros no podemos todavía hacer
nada de esto público. Usted sabe la responsabilidad que yo cargo sobre mis hombros. Está bien, excelente. Sí, así que deje de tirarme gancho. Josefina, muchísimas gracias. Yo sé que tú hoy domingo en la mañana viendo Al Filo, todo el país está viendo Al Filo, y quería saber de boca de ese organismo oficial esta información referente a lo que está haciendo la DNCD y también referente a este caso de Puerto Plata. Agradecemos de verdad tu consideración para estar con nosotros, infinitamente agradecido, y mi cariño y admiración de siempre. Hermano, usted sabe que siempre estaremos a su orden. Independientemente de eso, desde la Dirección Nacional de Control de Drogas les servimos a ustedes todas las informaciones que tengan que ver con todo este mundo del narcotráfico y sobre todo cuando se trata de investigación, y tenemos que tener muy claras algunas situaciones donde se está tejiendo cosas políticas que no necesariamente tengan. Gracias por darnos la oportunidad de llegar a cada uno de los dominicanos y al mundo en sentido general a través de esta transmisión, hermano. Un placer. Muchísimas gracias, Josefina. Wow. La única forma de evitar el COVID-19 es quedándote en casa. Por tu salud y la de tu familia, quédate en casa. Ministerio de Educación. Asesoramos a las entidades y organismos bajo el ámbito de nuestra ley para la mejora y fortalecimiento de su control interno institucional, contribuyendo así con el manejo y uso adecuado de los recursos públicos. Contraloría General de la República, agregando valor a la nación con transparencia y control. Gobierno de la República Dominicana, con la gente y para la gente. Tenemos que extremar medidas de higiene. Debemos desinfectar los objetos utilizados por la persona, tales como teléfonos, celulares, juguetes, manubrios de las puertas, palanca del sanitario, llave del lavamanos y fregadero. Asimismo, desinfecte el baño con cloro todos los días. Y si es de uso común, hágalo de manera frecuente. Limpie la habitación con un paño húmedo para mantenerla libre de polvo y deje abiertas las ventanas el mayor tiempo posible. Quédate en casa. Juntos derrotamos el coronavirus. Paso Rápido es la forma más eficiente de pagar el peaje. Sin filas, tapones y sin manosear monedas. Ahora es aún más fácil de usar, recargándolo de forma automática. El proceso es fácil, rápido, seguro y limpio. Dirígete a nuestra página www.pasorapido.gov.do y registra tu tarjeta de débito o crédito. Una vez registrada, tu Paso Rápido se podrá recargar automáticamente. Simplifícate la vida y anda tranquilo sabiendo que siempre tienes balance y sin riesgo de contagio. Paso Rápido, Sistema Electrónico de Pago de Peajes. Ahora conectamos con Orlando Congalvez, quien es sociólogo, consultor político de los más reputados que tenemos en Latinoamérica y también conocido. Hoy vamos a conversar con él sobre diferentes tópicos. Orlando, bienvenido. Muchas gracias, Félix. Como siempre, un gusto saludarte. Un placer tenerte con nosotros domingo en la mañana en este programa Al Filo, un informativo que la gente se siente esperar este programa. Todos los domingos en la mañanita. Qué bueno, qué bueno. Sí. Orlando, nos gustaría que nos hable un poquito de tu experiencia y en campañas políticas, tú que eres ya un veterano consultor de Latinoamérica, pero vemos que en este caso hay una piedra en el zapato que se llama coronavirus. ¿Cómo andan las campañas electorales en Latinoamérica y qué está pasando? Ustedes los consultores, ¿qué están haciendo con sus candidatos y este tema? Mira, vamos por partes. Hiciste tres preguntas en una. Vamos con la primera parte. Bueno, yo tengo más de 30 años de experiencia ya en este oficio de la consultoría política
tanto electoral como de gobierno. Son dos temas distintos. Y en los últimos años le hemos introducido otro tema que es el manejo de crisis. Hemos desarrollado proyectos en 13 países de Latinoamérica y, bueno, de eso vivimos, a eso nos dedicamos. Ahora, ¿qué está pasando con las campañas electorales? Pues bueno, el coronavirus para mí vino a patear el tablero y a tumbar la mesa y están todas las fichas en el piso. Entonces hay mucha gente todavía que está tratando de recoger las fichas para volver a armar el mismo tablero. Y resulta que es que el tablero se rompió y hay que construir otro tablero nuevo. Entonces las campañas, como el caso de la República Dominicana, que las mantiene para el 5 de julio, caso de las internas de los partidos en Paraguay fueron pospuestas y todavía no hay fecha posible, pero el coronavirus evidentemente ha impactado porque ha, por un lado, limitado las técnicas normales que se usaban antes de contacto directo. Ahora no se puede, pues. Segundo, ¿cómo entiendes qué te está diciendo una persona con un tapabocas y cómo lees la respuesta del otro que también tiene un tapabocas? O sea, eso no está fácil de hacer. Lo que se ha recurrido es a lo digital, pero lo digital tiene la limitante de que no hay una penetración, en muchos casos no es una penetración grande. Entonces, es complicado. Pero más allá del tema de las campañas, la prioridad ahorita en este momento, es atender la emergencia. La gente está preocupada, angustiada, vive en una incertidumbre constante. El tema de la falta de ingresos de la mayoría de nuestra gente, recuérdese que en Latinoamérica cerca del 40% de la población vive de la economía informal. Eso significa que reciben ingresos por lo que hacen diariamente, pero si están encerrados en su casa, ¿cómo reciben ingresos? Entonces, esto ha cambiado todo el panorama y la idea ahorita es atender la emergencia. Entonces, los clientes que tenemos en gobierno, lo que estamos es ayudándoles a que la herramienta que tienen a su disposición, que es la comunicación, se comuniquen y con la gente, sobre todo para darle tranquilidad, serenidad y certidumbre de que juntos vamos a salir de esto. Hasta ahora, la humanidad ha combatido distintos virus y distintas pandemias y nunca ninguna ha podido vencer al ser humano. Así que esta no va a ser la excepción, pero evidentemente hay que afrontarlas entre todos. Sí. Lo que estamos haciendo es sencillamente pedirle a la gente que a los clientes comuniquen desde la verdad, comuniquen desde la empatía del estado de ánimo en que está la gente. Orlando, antes del coronavirus en República Dominicana tuvimos un virus igual o peor para los dominicanos y para la democracia, que fue una suspensión de una elección en pleno ejercicio, algo nunca visto. Imagino que por tu seguimiento que das en Latinoamérica, debe estar enterado de lo que ocurrió en República Dominicana y me gustaría ver tu panorámica de lo ocurrido, de cómo estaba el escenario político antes y todo lo que ocurrió ya con esta suspensión de las elecciones. Un pequeño análisis que tú me hagas. Mira, la verdad es que fue un tema muy complicado. Está comprobado, y el informe de la OEA así lo ratifica, que hubo muchas actitudes laxas y muy relajado todo lo que hicieron para la preparación de esa elección, sobre todo en el tema electrónico, del voto electrónico. Y eso generó que se tuvieran que suspender porque sencillamente no había manera de que esa elección fuera confiable. Se le advirtió durante mucho tiempo. Hay informes de 2 años antes de la elección que decían, oiga, la plataforma no está lo suficientemente sólida, oiga, no hay suficiente transparencia. Sin embargo, la Junta Central Electoral ignoró todo esto hasta que, bueno, sencillamente el barco hizo agua, pues, y se hundió. Eso para mí ha sido un daño terrible para la democracia dominicana. Quiero un ejemplo.
y para las instituciones democráticas del Estado dominicano. Pero lo que más me preocupa es que cuando se fija la nueva fecha y se hacen las elecciones, ese día el presidente de la Junta Central habla, se ha salvado la democracia. Caray, la verdad es que creo que el señor presidente de la Junta Central no entendió el desastre que había hecho 45 días atrás y que no se salvó ninguna democracia, que se hizo algo que se tenía que hacer, que era una elección en unas condiciones totalmente distintas, pero se hizo afortunadamente y fue una elección transparente y fue una elección donde hubo muy pocos incidentes. ¿Qué viene ahora hacia adelante? Bueno, les agarró la pandemia. Yo no estoy seguro de que sea factible que la elección sea el 5 de julio. Entiendo que hay razones constitucionales, entiendo que hay presión de mucha gente, entiendo que todo el mundo quiere hacer la elección, pero yo no sé si la pandemia lo va a permitir. Pero soporta la democracia dominicana una posposición de una elección presidencial cuando ya salimos de una suspensión anterior que traumatizó prácticamente la democracia. Mira, tendrá que soportarlo, pero depende mucho de la actuación del liderazgo político y del liderazgo nacional. Y aquí me refiero al liderazgo empresarial, a los sindicatos, a la academia, a la sociedad civil, a las ONGs. Aquí tiene que haber un movimiento de unidad nacional que sí se plantea el escenario de que la pandemia no permite hacer la elección, todos tienen que estar de acuerdo y todos tienen que buscar una alternativa para eso y todos tienen que respaldar al Estado dominicano. Esto no es un tema de partidos políticos, esto no es un tema del PLD o del PRM, no, esto es un tema del Estado dominicano y de la democracia y de salvar vidas, porque si la pandemia no ha cedido, si no es seguro hacer unas elecciones y que la gente salga y que la gente vote y que haya contacto entre la gente, es delicado el tema. Entonces la pregunta es, ¿vamos a satisfacer la apetencia de algunos por hacer la elección sobre una pila de cadáveres o preferimos preservar la vida de la gente, ponernos de acuerdo, defender la democracia y hacer la elección tan pronto sea posible? Esa es la duda que hay que plantearse. Orlando, las elecciones de febrero, la suspendida, aparentemente había un escenario político y con la suspensión pasó a otro escenario político, reinando frente a la percepción pública otro partido diferente al que tenía mucho tiempo. Según, desde mi punto de vista, el PLD llevaba una opción positiva antes de la suspensión, pero luego de la suspensión, la gente volcó hacia el PLD y lo acusó de lo que había ocurrido, independientemente que la OEA luego aclaró, el PLD aparentemente no tuvo nada que ver, pero popularmente se entendió que sí. Pero vemos hoy entonces con la pandemia un nuevo escenario político que se reconfigura, donde candidatos que habían perdido fuerza aparentemente recuperan fuerza, otros que tenían mucha fuerza se han debilitado. Así lo ven muchos analistas dominicanos. ¿Cómo lo ve el veterano Orlando? Yo coincido con ese análisis y es simple de entender. Estamos en una situación de emergencia, de incertidumbre, de temor. La gente tiene temor de morir, de contagiarse y de morir. Eso no hay duda. Por lo tanto, y está todo el mundo recogido en casa, entre comillas, porque he visto algunas escenas de algunas partes de República Dominicana donde eso no es necesariamente así. Pero en términos generales la gente está recogida. Mientras eso sucede, los partidos están a la expectativa, pero la estructura burocrática del gobierno y la estructura asistencialista del gobierno que lleva los programas sociales ha tenido que salir a primera línea de defensa o a segunda línea de defensa a atender y a ayudar a la gente y a darle tranquilidad a la gente y a apoyarlos. Por lo tanto, la mala nota que obtuvieron en febrero, injustificada a mi manera de ver, porque el PLD, como tú bien dijiste, el informe de la OEA dijo que no tenía nada que ver,
pero la gente le cobró, le pasó la factura, Pasó su factura. diciendo que ellos habían sido los culpables. Pareciera ser que ahora, ahora como el Estado está asistiendo a la gente, pues, y el que está al frente del gobierno es el PLD, tengo la percepción de que están recuperando más terreno, porque, repito, en una situación de incertidumbre, en una situación donde la gente tiene temor, hay alguien diciéndote, calma, vamos a salir de esto y te estoy ayudando y estoy llevándote víveres y estoy cerca de ti y estoy ocupándome de la salud. Y paralelamente a eso, tengo la impresión de que hubo un cambio en la campaña, en la dirección de la campaña de Gonzalo Castillo. Tengo la impresión de que entraron a jugar otros actores y se ha vuelto una campaña mucho más emotiva, mientras que la campaña de Luis Abinader se ha vuelto muy técnica. Por ejemplo, la propuesta que hizo en estos días de hacer un congreso unitario para discutir y debatir, sí, es una propuesta sumamente interesante, pero es una propuesta de élites, mientras que el gobierno está trabajando con el pueblo y está al lado del pueblo. Entonces son dos escenarios distintos. Y una es interesante, indudable, la propuesta de Abinader de unificar criterios para sacar al país de la crisis del COVID, pero te estás quedando en las élites, mientras que el gobierno está atendiendo al pueblo, que es la mayoría. Entonces, eso va a generar un desbalance y una inversión de fuerzas por ahora. Orlando, a propósito, aprovechar tu capacidad, no solamente como consultor político, sino también como sociólogo. Vemos el escenario de candidatura. República Dominicana por mucho tiempo gozó de estos liderazgos llamados mesiánicos, carismáticos, de alta oratoria, de buen discurso, de tribunos, como le dicen los letrados del derecho. Más sin embargo, esta campaña no goza de esa simpatía. Vemos candidatos que no son esos tribunos, no tienen esa facilidad oratoria de mover las masas como Peña Gómez, como el mismo Leonel en su momento también. Pero la gente aún así lo acepta. Hay un cambio de paradigma en el liderazgo mundial, o en este caso también en el nacional, referente al liderazgo carismático y el liderazgo empático. Claro que lo hay. El cambio se ha venido dando desde hace un par de décadas. Ya el que tú seas un buen orador, el que tú tengas la capacidad de movilizar masas no es suficiente. Hoy en día uno de los grandes valores que está sobre la mesa es la empatía, la capacidad que tenga un candidato de ser empático con el sentimiento de los electores. Y eso ha venido cambiando. Y ese es uno de los grandes cambios que está haciendo la campaña de Gonzalo Castillo, por cierto. Es allí donde están trabajando. Están haciendo que el candidato sea mucho más empático e inclusive no es él el héroe de la historia, de la narrativa, muchas veces, sino que ponen a la gente como los héroes y él es el complemento de la historia. Ahora, esta pandemia que, repito, nos cambió todo y ya nada va a ser igual. Yo me sorprendo cuando la gente dice, bueno, cuando volvamos a la normalidad. No, a ver, es que ya no es normalidad, o sea, eso se acabó. Lo que viene es otra cosa. Yo tengo varios años hablando de que no estamos en una era de cambio, sino en un cambio de era, y que eso es mucho más profundo y mucho más radical. Bueno, sí, la pandemia lo hizo, cambiamos de era. Entonces, el liderazgo tiene que cambiar, tiene que ser un liderazgo mucho más colaborativo, un liderazgo mucho más comunicativo, es decir, un liderazgo integral donde realmente el líder esté empáticamente conectado con los ciudadanos y fundamentalmente se pueda generar un diálogo permanente entre uno y entre otro. Llegó el momento del liderazgo donde el líder no tiene que saberlo todo, pero tiene que rodearse de los mejores y tiene que tener la capacidad de poner a los mejores a trabajar en función de causas justas. Llegó el momento donde debemos comenzar a pensar, probablemente, esta es una tesis que tengo desde hace tiempo, comenzar a pensar en una constitución mundial,
O sea, los problemas globales, como la pandemia, el narcotráfico, la crisis climática, el tráfico de armas y de personas, la crisis del agua, son problemas que requieren soluciones globales. De repente hace falta una constitución global, como también hace falta comenzar a discutir probablemente, porque esta pandemia, uno de sus efectos es que va a aumentar enormemente el porcentaje de personas en pobreza extrema, en pobreza, y va a aumentar la brecha entre ricos y pobres, y las desigualdades se van a aumentar. Entonces, probablemente tengamos que comenzar a hablar de una renta básica universal. Sí. Y eso exige liderazgos distintos con capacidad de ver más allá y de comenzar a planificar el futuro. Excelente, Orlando. Ya finalmente, que se nos agotó el tiempo, además, este tema digital como que nos limita un poquito más y hay que hacer un poquito más picadito. Finalmente, guerra de encuestas en la República Dominicana. Muchas dan a Gonzalo, muchas dan a Abinader. ¿Cómo lo ve desde afuera el veterano consultor político Orlando? Mira, las encuestas no las están pudiendo hacer cara a cara. Entonces las encuestas o las están haciendo por internet o las están haciendo por teléfono. Si las haces por internet, tratar de minimizar el sesgo de que la base que conteste tus preguntas sea equilibrada en cuanto a niveles de edad, niveles socioeconómicos, educativos, sexo y etcétera, es complicado. Si no lo hacen, son encuestas que realmente no pudieran llamarse encuestas. Si son telefónicas, tenemos también otro tema. ¿Cuánta gente tiene acceso a un teléfono fijo? O si es a un teléfono, o si entonces la estamos haciendo a un teléfono celular. Pero entonces las clases altas contestan esas encuestas o no. Pero más grave que eso es el humor de la gente, el sentimiento de la gente ha cambiado y está cambiando. Y en este momento lo que hay es temor y en este momento lo que hay es incertidumbre. Entonces no estoy tan seguro que la prioridad de la gente sea contestar una encuesta. Entonces hay que tener mucho cuidado con estas encuestas y hay que medir constantemente y hay que desarrollar nuevas técnicas y nuevas herramientas para poder medir con exactitud el pulso de la opinión pública. Orlando, muchísimas gracias, encantado de tenerte con nosotros y esperamos que esta sea la primera conexión de muchas que podamos realizar con usted desde cualquier parte del mundo donde se encuentre en el momento que le contactemos. Con todo gusto, Félix, será un placer. Un honor, un placer. Un abrazo. Wow. Yo nací en San Francisco de Macorís. Soy productor de cacao. Tengo en esta finca más de 40 años. La agricultura es la espina dorsal de la alimentación. Hasta ahora el Banco Agrícola me ha protegido. Con esta situación yo tengo la asesoría de un técnico del Banco Agrícola. Siempre está en contacto conmigo y siempre viene a la finca. No hemos parado de producir, seguimos produciendo. La empresa de nosotros sigue trabajando, sigue recibiendo el cacao, procesándolo. Tenemos almacenes grandes que tienen capacidad para grandes cantidades. Este cacao se vende en Suiza, que es de primera calidad. Tenemos la certificación BioSuiza. Me siento agradecido. Es el único gobierno que le ha dado la mano al campesino. Tenemos que extremar medidas de higiene. Debemos desinfectar los objetos utilizados por la persona, tales como teléfonos, celulares, juguetes, manubrios de las puertas, palanca del sanitario, llave del lavamanos y fregadero. Asimismo, desinfecte el baño con cloro todos los días. Y si es de uso común, hágalo de manera frecuente.
Limpie la habitación con un paño húmedo para mantenerla libre de polvo y deje abiertas las ventanas el mayor tiempo posible. Quédate en casa. Juntos derrotamos el coronavirus. En SENASA garantizaremos a nuestros afiliados el acceso a los servicios de salud y atenciones derivadas del COVID-19. Hemos tomado medidas. Ampliamos los servicios de programación de citas para mayores de 60 años que requieran visitar las oficinas. Retiramos el personal de los centros de atención en hospitales y clínicas a nivel nacional. Reforzamos las medidas de higiene para garantizar la salud de nuestros colaboradores y usuarios. Utiliza el app SENASA, los centros de llamadas y el sistema de mensaje automatizado. Para más información, visita nuestras redes sociales o la web www.arssenasa.gov.do. SENASA, nuestra ganancia es tu salud. A ustedes, gracias, muchísimas gracias por ser testigo de todo lo que hacemos aquí en esta plataforma del Canal 25, Telemedio Canal 25 y nuestras redes sociales Alfilo RD, los cuales sugerimos, como siempre, que se suscriban para que cuando subamos la información, tanto al Facebook como al YouTube, pues también les llegue la información. Será pues hasta la próxima semana en otra entrega de su programa Desde Casa, Al Filo.